Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Gracias por acompañarnos, querido Ernesto. Muy buenas noches. Hola Elisa, muy buenas noches. Un gusto saludarte, Elisa. Gracias por la invitación. Igualmente, querido Ernesto, ¿qué información soltó por ahí, así en el chacaleo, como le decimos, Ricardo Monreal? Va a desaparecer Notimex. Tú a finales de diciembre hiciste una exposición muy puntual sobre lo que se ha vivido en Notimex, los reclamos, los adeudos, las pugnas, la petición también de los trabajadores de Notimex. Y bueno, te fue como decíamos por ahí, como en feria. ¿Qué opinas de esta información? Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Mira, yo creo que finalmente el presidente tomó su decisión y imagino que habrá habido una negociación ahí importante con la directora de Notimex, con San Juana Martínez, pero ya era inadmisible, y particularmente porque ya la directora de Notimex, San Juana Martínez, la todavía directora, pues ya había incurrido no solamente en faltas administrativas, sino ya estaba cometiendo delitos y que todavía hay varias preguntas por resolver y por responder. Pero yo lo que creo, Lisa, es que finalmente se tomó una decisión. Entendemos que esta parte donde pues los que digamos que los pues la gente que estaba trabajando de manera los esquiroles, como le decimos, y que luego suenan términos peyorativos, pero en la definición concreta, pues es la gente que toma el trabajo de la gente que está en huelga. Sí. Y estos esquiroles, pues todos cobrando, ¿no? Todos cobrando, y las compañeras y compañeros que estaban en huelga, que llevan más de 1000 días, más de 3 años de huelga, pues estaban sin cobrar y en la calle. Así que el 80% de estas personas que estaban en huelga, el 80% eran mujeres, son mujeres, y pues aguantaron hasta el final. Así que, por ejemplo, en estas exposiciones que hacía el gobierno, que si no, pues que tienen que hablar con el consejo, con la junta de gobierno de Notimex, y entonces el encargado era Marcelo Ebrard, que presidía como secretario de Relaciones Exteriores, presidía el consejo de administración de Notimex, pero también Marcelo pues le cortó vuelta, y finalmente pues ya no había funcionario ni funcionaria que pudiera dialogar con San Juana Martínez. Era una intransigencia memorable. Y pues todos los laudos prácticamente, tengo aquí el listado, por ejemplo, Elisa, de los laudos que estaban peleando las trabajadoras y los trabajadores de Notimex, y los que estaban legalmente peleando el laudo de 42, de 43, 42 ya los tenían ganados de manera definitiva. Ya había una orden de reinstalación ordenada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nunca se dio la reinstalación. Y el otro elemento, Lisa, que nos parecía bastante importante, era cómo Notimex, la dirección de Notimex, estaba ejerciendo el presupuesto anual que le era asignado. Se supone que no podría, ¿no, Ernesto? Si están en huelga, o no sé qué tendría que haber sucedido en ese caso, pero nos comentas, ¿se ejercía? ¿Se gastaba ese dinero? Sí, fíjate que sí se estuvo ejerciendo, y así cuando tú entras al registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tú sabes que uno puede ver qué presupuesto se le asigna a cada instancia de gobierno, y después al siguiente año cuánto de ese presupuesto fue ejercido. Y en los registros de Notimex, pues la totalidad de los presupuestos asignados fueron ejercidos a pesar de llevar 3 años en huelga. Entonces, una de las grandes preguntas es ¿de dónde van a sacar el recurso si ya se ejerció? Uy. Y
¿Y cuál es el delito penal que está cometiendo ahí? No solamente un delito administrativo, sino un delito penal por parte de la dirección de Notimex, porque ejerció recursos pagándole a otra gente. Y si tú tienes una huelga legalmente constituida, pues ese recurso para todas las trabajadoras y trabajadores que están en huelga, pues no lo puedes tocar. Los sueldos no los puedes tocar, y en tu reporte pues tienes que regresárselos a Hacienda haciendo una carta aclaratoria de por qué le estás regresando y que ese dinero corresponde a los sueldos que están caídos y que le tienen que pagar pues todos estos años que estuvieron en huelga las compañeras, ¿no? Entonces era un caso pues bastante surrealista, no sé, es la impresión que nos daba, ¿no? Sí, recuerdo que en aquella mañanera, a fin de año, hiciste también un recuento de este presupuesto que se asignaba a Notimex año con año. ¿Tienes más o menos por ahí los montos, el dato, Ernesto? Pero no era cualquier cosa. Sí, no lo tengo aquí a la mano, perdón, ahora sí que me agarraste en Chiapas, me agarraste fuera de cancha, pero no lo tengo. El punto es que era un presupuesto más o menos constante, 200 y tantos millones, y se ejerció todos los años de manera puntual, todo. O sea que la directora contrataba esquiroles y les pagaba el recurso que era asignado para los trabajadores legalmente constituidos en una huelga, y que pues no se les respetó, fíjate, ¿no? De hecho, en febrero legitimó precisamente el Sudnotimex, el sindicato legitimó con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la huelga. Esto fue en febrero pasado, apenas. Y prácticamente el 89% de las y los trabajadores de Notimex pues ratificaban su posicionamiento de huelga. Así que hay muchas preguntas al respecto, entiendo según en las llamadas que hemos estado haciendo, porque es un tema que le hemos dado seguimiento desde que empezó el problema hasta ahorita. Entendemos que la próxima semana habrá una reunión, un encuentro pues con el secretario de Gobernación, algunas autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Sudnotimex y con la secretaria del Trabajo, así que va a haber una junta ahí importante donde supongo van a terminar de definir algunos puntos. Pues vamos a ver, en febrero se legitima la huelga. Lleva pues 3 años este tema. A lo largo de estos años se dio el presupuesto a Notimex, más o menos 200 millones cada año. Por lo que nos comentas, se gastó, ese dinero se pagó a las personas que estaban trabajando en lugar de los trabajadores que estaban en huelga, y pues bueno, ahí se pueden acreditar algunos delitos que vamos a ver. Además, ¿de dónde se va a sacar ahora el dinero? Ricardo Monreal dice, ¿se va a pagar a todo el mundo? Sí, esa pregunta que haces, o sea, si una institución de gobierno asignó el recurso que estaba presupuestado para otras personas y ya lo ejerció, ¿de dónde lo va a sacar? Entiendo que la autoridad pues tendrá de dónde sacarlo, pero en términos de la legalidad, pues cómo van a hacer ahí ese juego, porque pues la directora de Notimex ejerció los presupuestos en su totalidad, así que esa es una de las grandes preguntas. Ahora, más allá y de todo, pues nos parece también un anuncio importante. Finalmente queda algo que también le colocaba al presidente en la mañanera, pues ¿por qué mantener Notimex en una condición así a tantas trabajadoras y trabajadores? ¿Por qué la directora de Notimex, San Juana Martínez, es una funcionaria intocable? Entonces, en este punto, Elisa, pues
claro que uno se pregunta, bueno, no sé qué haya sucedido ahí en esa parte, pero es una agencia que finalmente está cerrando. Y yo le decía al presidente, si la idea es cerrarla, pues ¿por qué no lo dicen? Exacto. Y se liquida conforme a derecho y se da la justificación o la argumentación. Y yo creo que todavía en ese momento no lo habían terminado de decidir, pero pues parte de la chamba es esa que luego nos toca, Elisa, Sí. aunque a veces nos llevan los garrotazos, pero pues colocar esos puntos y que haya una respuesta, ¿no? Oye, pero también esa última parte que comentas, Ernesto, hay que decirlo, porque creo que incluso hubo agresiones o amenazas hasta a tu familia, familiares, cosas así, después de tu participación en la mañanera, como dices, muy puntual, muy informada, porque sabemos que le has dado seguimiento a este tema, estás enterado y bueno, simplemente exponer esto llevó a que sufrieran tú y las personas cercanas a ti diversos tipos de agresión, ¿no? Sí, y lo que para nosotros era fundamental, Elisa, era comprobarlo, ¿no? Es decir, bueno, hay estas agresiones, se están involucrando a familia mía que no tiene que ver con el tema, ¿no? Sí. Y si tengo hermanas que son críticas de algún gobierno, de alguna entidad federativa, pues bendito sea que nuestra independencia es familiar, ¿no? Así es. Pero más allá de eso, era un ataque furtivo metiendo a familia y metiendo a otros medios de comunicación y particularmente las y los trabajadores de Notimex sumándose en una escalada de ataques a través de redes sociales y de medios de comunicación, y no solamente contra nosotros, sino también contra ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex que entraron con San Juana Martínez, Elisa. Sí. O sea, no eran sindicalizados, ya que... No, eran los que entraron ya en esta nueva etapa con San Juana, que entraron y salieron también, no hubo muchísimos cambios. Y nuevamente también preguntar, ¿y estos ataques con qué recursos? Porque, pues bueno, en fin, en medios, en redes, un tema muy, muy delicado que yo creo que comienza una etapa de investigación necesaria por parte de las autoridades, independientemente de la investigación que han hecho periodistas independientes, diversos medios, como lo has hecho tú. Pues estemos en contacto, Ernesto, si nos lo permites. Esto me parece que abre un nuevo capítulo, ¿no? Sí, mira, finalmente a mí me parece que más allá de las opiniones que podamos tener, si se debía cerrar o no la agencia de noticias Notimex, me parece mucho más importante ahorita que se haya tomado una decisión y que haya una claridad y una definición, y ya uno podrá, conforme al razonamiento que tiene la Presidencia de la República, decir, pues bueno, pues sí, podremos estar de acuerdo o no con el cierre, pero que ya se deje que las compañeras y compañeros que estuvieran en la calle, pues no le veía yo ningún sentido. Es una decisión política también que toma el presidente de la República y que vamos a ver en qué deriva al final. Esperemos que haya una liquidación conforme a derecho de las compañeras y los compañeros. Y, pues, vamos a ver si es, seguirle, ¿no? oye, vamos a ver si es una decisión del presidente, ¿no? Lo estamos aquí dando por hecho, que lo dijo Ricardo Monreal. Veremos mañana si comenta algo al respecto de la mañanera, porque luego ya sabes que sueltan por ahí como buscapiés, ¿sabes? Pero bueno, parece ser que así es, ya lo dijo Ricardo Monreal, tengo entendido, y fue así en este momento que acabamos de presentar. Veremos si se corrobora la información, si se profundiza ya en la conferencia mañanera, ¿no? Vamos a ver. Sí te puedo decir, sí te puedo confirmar que sí es un hecho. Sí, ya, ok. Sí, eso ya lo confirmamos. Sí. Es un hecho y ya básicamente lo que mañana ojalá haya posibilidad
de que el presidente lo explique, Sí. el razonamiento de la decisión, que será interesante, y si es una decisión presidencial. Y bueno, hay que escucharlo. Yo lamento, me tocaba mañana turno y tenía yo que salir a viaje de trabajo. Y qué no, lástima, Ernesto. Bueno. Habrá quien lo pregunte y vamos a escuchar, a darle seguimiento a esto, Elisa. Y finalmente, desde mi punto de vista, es una buena noticia saber que se tomó una decisión. Que si estamos de acuerdo o no, y con base a la argumentación, ese es otro tema que ya veremos después de que haya una explicación al respecto y el posicionamiento de las y los trabajadores del sindicato. Muy bien, Ernesto, te agradezco mucho la información y estaremos ahí en contacto, como siempre, si me lo permites, y que tengas ahí buen fin de semana en tu viaje. Por algo son las cosas, no te tocaba estar mañana en la mañanera. Sí, gracias, Ernesto. No, gracias a ti, Elisa. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo de trabajo. Gracias. Y ahí seguimos viéndonos. Un abrazo. Hasta luego.